¿Has notado cómo una mujer puede tenerlo todo? Una casa hermosa, un esposo estable, hijos que la aman, y aún así sentir un vacío tan profundo que la lleva a buscar algo más allá de su matrimonio? No estamos aquí para juzgar ni para condenar. Estamos aquí para entender una verdad que la sociedad prefiere ignorar. Detrás de cada aventura extramarital hay un alma humana buscando desesperadamente algo que ha perdido en el camino. Los antiguos filósofos estoicos comprendían algo que hemos olvidado, que el ser humano está constantemente en búsqueda de la eudaimonia, esa felicidad profunda que no depende de las circunstancias externas. Y cuando esa búsqueda se ve frustrada, cuando el alma se siente aprisionada, busca escapar por cualquier medio posible. Séneca escribía sobre los peligros de vivir una vida que no está alineada con nuestros valores más profundos. Él decía, cada nuevo comienzo surge del final de algún otro comienzo. Y es precisamente esto lo que sucede cuando una mujer casada busca una aventura, está intentando comenzar de nuevo, recuperar algo que siente que ha perdido. Pero aquí está la verdad que nadie te ha dicho, la aventura no es realmente sobre el otro hombre. Es sobre ella misma. Es sobre una mujer que ha perdido la conexión con su propia identidad, con su propósito, con esa chispa interior que una vez la definía. Marco Aurelio entendía esta lucha interna. En sus meditaciones escribía, lo que nos perturba no son los acontecimientos, sino nuestros juicios sobre los acontecimientos. ¿Y qué juicio más perturbador puede haber que despertar un día y darse cuenta de que has estado viviendo la vida de otra persona? Piensa en María, una mujer de 38 años que parecía tener la vida perfecta. Esposo exitoso, 2 hijos brillantes, una casa hermosa. Pero cada mañana, al mirarse en el espejo, veía a una extraña. Había pasado 15 años siendo la esposa perfecta, la madre perfecta. Había perdido tanto de sí misma que ya ni recordaba que la hacía reír genuinamente. La aventura que María comenzó no fue con un hombre más atractivo que su esposo. Fue con alguien que la veía, realmente la veía, como la mujer que había sido antes de convertirse en la perfecta señora García. Con alguien que le preguntaba por sus sueños, que la hacía sentir viva de una manera que había olvidado. Los estoicos nos enseñan que la libertad verdadera no viene de cambiar nuestras circunstancias externas, sino de comprender nuestra naturaleza más profunda. Epicteto nos recordaba, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Muchas mujeres casadas han perdido esa conexión consigo mismas. Pero la filosofía estoica ofrece un camino diferente. Un camino que no requiere traicionar nuestros compromisos o lastimar a quienes amamos. Un camino que comienza con la comprensión de que la felicidad no puede venir de fuentes externas. Escribe en los comentarios "Quiero encontrar mi libertad interior" si sientes que este mensaje resuena contigo. Imagina que despiertas cada día en una casa hermosa, con todo lo que podrías necesitar, pero las puertas están cerradas desde afuera y las ventanas tienen barrotes dorados. Esta es la realidad emocional de muchas mujeres casadas, viven en una prisión dorada de expectativas. Epicteto, quien conocía la esclavitud real, nos enseñaba, es imposible para un hombre aprender lo que él cree que ya sabe. Y muchas mujeres creen que ya saben quiénes deben ser, comprensivas siempre, sacrificadas eternamente, disponibles constantemente. La sociedad les ha enseñado que una buena esposa antepone las necesidades de todos a las suyas. Que una buena madre encuentra plenitud únicamente en el bienestar de sus hijos. Que una mujer exitosa puede manejar perfectamente la casa, la carrera, las relaciones sociales y verse siempre radiante. Estas expectativas se convierten en cadenas invisibles. Considera el caso de Elena, una profesora de 42 años casada durante 18 años. Cada mañana se levantaba a las 5:30 para preparar desayunos personalizados para cada miembro de su familia. Trabajaba 8 horas, regresaba para ayudar con tareas, preparar cena, supervisar actividades de los niños. Después de que todos durmieran, lavaba ropa y planificaba comidas. Los fines de semana los dedicaba a actividades familiares, reuniones sociales importantes para la carrera de su esposo, y tareas domésticas pendientes. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, siempre respondía, bien, gracias, muy ocupada pero bien. Pero por dentro, se sentía como si estuviera desapareciendo gradualmente. La aventura que Elena comenzó no fue planeada. Comenzó con conversaciones con un colega que notó que siempre parecía cansada, que le preguntó cuando había leído un libro por placer, que se interesó en sus opiniones sobre literatura. Por primera vez en años, alguien la veía como Elena la educadora,
Helena la mujer con ideas profundas. Marco Aurelio escribía, recuerda que eres un actor en una obra elegida por el autor. Pero la clave es la palabra auténticamente. Muchas mujeres están representando roles que nunca eligieron conscientemente. Los estoicos nos enseñan que la libertad comienza con el reconocimiento de que tenemos poder para elegir nuestras respuestas, actitudes y valores. Pero esto requiere el coraje de examinar cuáles de nuestras acciones provienen de elecciones conscientes y cuáles son respuestas automáticas a expectativas internalizadas. Séneca practicaba el examen nocturno, revisando sus acciones del día para entender mejor sus motivaciones. Si Helena hubiera aplicado esto, podría haberse preguntado, ¿preparé 5 tipos de desayuno porque mi familia lo necesitaba, o porque creo que eso hace una buena madre? La aventura se convierte en una forma desesperada de escapar de esta prisión. En los brazos de otro, una mujer experimenta momentáneamente la libertad de ser imperfecta, de ser deseada sin condiciones, de ser prioridad. Pero esta libertad es ilusoria porque depende de factores externos. La verdadera liberación estoica es más radical y permanente. Implica reconocer que tenemos el derecho de definir conscientemente cómo queremos vivir. Esto no significa abandonar responsabilidades, sino abordarlas desde elección consciente en lugar de obligación ciega. Epicteto nos recordaba, no expliques tu filosofía, encárnala. Una mujer que abraza la filosofía estoica vive desde sus propios valores, no desde expectativas ajenas. Establece límites saludables, dice no cuando es necesario, prioriza su crecimiento como acto de responsabilidad hacia sí misma y hacia quienes ama. Existe un tipo de hambre que no se puede satisfacer con comida, un tipo de sed que no se calma con agua. Es el hambre del alma de ser verdaderamente vista, comprendida y valorada por quien realmente es, no por los roles que desempeña. Esta hambre silenciosa consume a millones de mujeres casadas que han aprendido a ser todo para todos, excepto ellas mismas para alguien. Séneca escribía, el tiempo más perdido es aquel en el que no hemos sido nosotros mismos. Y aquí radica una de las tragedias más profundas del matrimonio moderno. 2 personas pueden vivir bajo el mismo techo durante décadas sin realmente conocerse, sin realmente verse más allá de sus funciones domésticas y sociales. Imagina a Carmen, casada durante 20 años, madre de 3 hijos adolescentes. Su esposo la conoce como la mujer que nunca olvida pagar las cuentas, que siempre tiene la cena lista, que maneja las crisis familiares con eficiencia. Sus hijos la ven como la solucionadora de problemas, la que encuentra calcetines perdidos y recuerda fechas importantes. Sus amigos la conocen como la organizadora confiable de eventos sociales. Pero ¿quién conoce a Carmen, la mujer que una vez soñó con ser fotógrafa? ¿Quién sabe que todavía se detiene ante las puestas de sol y siente una punzada de nostalgia por las imágenes que nunca capturó? ¿Quién ve la melancolía en sus ojos cuando escucha cierta canción que le recuerda a la chica que solía ser? Cuando Carmen conoció a Andrés en el curso de yoga al que finalmente se inscribió después de años de postergarlo, él no sabía nada sobre su eficiencia doméstica o sus habilidades organizativas. Lo que vio fue la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de la belleza de la luz matutina, la pasión en su voz cuando describía una exposición fotográfica que había visitado en secreto durante su hora de almuerzo. Marco Aurelio nos enseñaba, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es perspectiva, no verdad. Y la perspectiva que otros tienen de nosotros, incluso aquellos más cercanos, está inevitablemente limitada por sus propias necesidades, expectativas y las versiones de nosotros que les resultan más cómodas o útiles. La aventura emocional que Carmen comenzó no era realmente sobre Andrés. Era sobre la versión de sí misma que él podía ver, la artista, la soñadora, la mujer con una vida interior rica y compleja. Era sobre ser testigo, después de tantos años, de que alguien notara y valorara aspectos de su personalidad que había comenzado a creer que ya no existían. Epicteto, desde su experiencia como esclavo que eventualmente encontró la libertad interior más profunda, nos enseña algo revolucionario. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Pero para ejercer poder sobre nuestra mente, primero debemos reconocer y honrar la complejidad de lo que hay en ella. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado prosoche, una atención constante a nuestros pensamientos, emociones y motivaciones internas. Si Carmen hubiera aplicado esta práctica, podría haber reconocido años antes la importancia de nutrir y expresar todas las facetas de su identidad, no solo aquellas que servían a otros.
La verdad incómoda es que muchos matrimonios funcionan como sistemas donde cada persona adopta roles específicos que minimizan conflictos y maximizan eficiencia, pero que también pueden minimizar la humanidad completa de cada individuo. El esposo se convierte en el proveedor, la esposa en la cuidadora, y gradualmente olvidan que son seres humanos multidimensionales con sueños, miedos, pasiones y necesidades que van mucho más allá de estas funciones. Séneca nos advierte, no somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito. Pero si el hábito se convierte en reducir nuestra identidad a nuestras funciones, entonces la mediocridad de la autenticidad se vuelve nuestro estado permanente. La búsqueda de aventuras, entonces, se convierte en un intento desesperado de recuperar esa sensación de ser completamente humano ante otro ser humano. De experimentar la emoción de ser descubierto, no como un rol sino como una persona. De sentir que alguien está interesado en los pensamientos que tienes a las 3 de la mañana, en los libros que lees en secreto, en los sueños que todavía te atreves a tener. Pero los estoicos nos ofrecen una alternativa más poderosa y sostenible, la práctica de conocernos y expresarnos auténticamente en todas nuestras relaciones, comenzando con nosotros mismos. Esto requiere el coraje de comunicar no solo nuestras necesidades prácticas sino nuestras necesidades emocionales y espirituales. Pero ¿qué pasa cuando una mujer ha estado tan tiempo definida por sus roles que ya ni siquiera recuerda quién es más allá de ellos? Aquí es donde la tercera verdad se vuelve crucial. Hay músculos en el cuerpo que, si no se usan, se atrofian gradualmente hasta volverse débiles e inútiles. Lo mismo sucede con los músculos del alma, la capacidad de soñar, de jugar, de crear, de sentir pasión profunda. Cuando una mujer pasa años sin ejercitar estas capacidades esenciales, su mundo interior se vuelve un lugar árido donde una vez florecieron jardines exuberantes. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones personales: en la mañana cuando te sea penoso levantarte, ten este pensamiento a mano: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. Pero ¿qué sucede cuando el trabajo de ser humano se reduce únicamente a la funcionalidad, sin espacio para la belleza, la creatividad, la exploración o el asombro? Conoce a Isabel, de 45 años, quien solía escribir poesía en sus 20s. Sus cuadernos estaban llenos de versos sobre la luna, el mar, el misterio del amor. Tenía una risa contagiosa y una curiosidad insaciable por el mundo. Soñaba con viajar, con aprender idiomas, con tener conversaciones profundas con extraños en cafés de ciudades lejanas. 20 años después, Isabel puede manejar simultáneamente 3 crisis familiares, organizar eventos para 30 personas y resolver problemas logísticos complejos sin pestañear. Pero no ha escrito una sola línea poética en una década. No recuerda la última vez que se rió hasta que le dolió el estómago. Sus conversaciones giran alrededor de horarios, responsabilidades y problemas prácticos. Cuando Isabel conoció a Roberto en una librería, él buscando libros de filosofía, ella comprando materiales escolares para sus hijos, algo largo tiempo dormido despertó en ella. Él le preguntó qué estaba leyendo para su propio placer, y ella se dio cuenta con horror de que no podía recordar el último libro que había leído que no fuera para ayudar a alguien más con algo. Séneca, quien equilibró una vida pública demandante con una rica vida interior, nos enseña: todo hombre esclaviza a lo que teme. Isabel había desarrollado un miedo tan profundo a decepcionar a otros, a no estar disponible cuando la necesitaran, que se había esclavizado a una versión disminuida de sí misma. Los estoicos hablaban de la ataraxia, esa tranquilidad del alma que surge cuando vivimos alineados con nuestra naturaleza más profunda. Pero esta tranquilidad no significa pasividad o resignación. Significa la paz que viene de saber que estamos viviendo plenamente como seres humanos completos, no como versiones reducidas de nosotros mismos. Epicteto nos recuerda: es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Y muchas mujeres han llegado a creer que ya saben todo lo que necesitan saber sobre sí mismas, que su identidad está completamente formada y definida por sus roles actuales. Han olvidado que son seres en constante evolución, con capacidades y potenciales que aún no han explorado. La aventura que Isabel comenzó no era principalmente física. Era la aventura de redescubrir partes de sí misma que había enterrado bajo años de responsabilidades. Roberto le prestó libros de poesía. La invitó a exposiciones de arte. Le preguntó por sus opiniones sobre temas que iban más allá de la logística familiar. Por primera vez en años, Isabel se sintió intelectualmente estimulada, creativamente desafiada, emocionalmente despierta. Pero aquí está la tragedia:
Isabel buscaba fuera de sí misma lo que había perdido dentro de sí misma. Buscaba en Roberto la permisión y el estímulo para ser quien realmente era, cuando la filosofía estoica nos enseña que esa permisión solo puede venir genuinamente de nuestro interior. Los antiguos filósofos practicaban lo que llamaban ejercicios espirituales, no rituales religiosos, sino prácticas diseñadas para mantener el alma flexible, curiosa y vibrante. Incluían la contemplación de la naturaleza, la lectura reflexiva, el diálogo interno, la escritura personal, y más importante aún, la dedicación regular de tiempo a actividades que nutrieran el espíritu sin ningún propósito práctico. Séneca se retiraba regularmente a reflexionar y escribir. Marco Aurelio, siendo emperador, aún encontraba tiempo para la contemplación filosófica. Epicteto enseñaba que debemos cuidar nuestro hegemonicon, nuestra capacidad de juicio y razón, como un jardinero cuida sus plantas más preciadas. ¿Cuántas mujeres casadas se han olvidado completamente de cuidar su propio jardín interior? ¿Cuántas han dedicado toda su energía de cuidado a otros mientras permiten que su propia alma se marchite por negligencia? La verdadera aventura que Isabel necesitaba no era con Roberto, sino consigo misma. Necesitaba redescubrir la mujer que escribía poesía, que se preguntaba sobre el significado de las estrellas, que podía perderse durante horas en un museo o en una conversación profunda. Necesitaba darse permiso para ser impractical, para soñar, para jugar, para crear. Suscríbete a Sabiduría Estoica y sigue avanzando en tu transformación hacia una vida más plena y auténtica. La cuarta verdad que debemos enfrentar es quizás la más revolucionaria. Muchas mujeres han aprendido a buscar su valor y plenitud únicamente a través de ser necesitadas por otros. Han confundido el amor con la dependencia, la importancia con la indispensabilidad. Se han vuelto adictas a ser indispensables porque es la única forma que conocen de sentirse valiosas. Séneca escribía: cada nuevo comienzo surge del final de algún otro comienzo. Para muchas mujeres, el matrimonio marcó el final de su relación consigo mismas y el comienzo de una relación únicamente con versiones de sí mismas definidas por otros. La aventura se convierte en un intento desesperado de comenzar de nuevo esa relación perdida. La quinta y última verdad es la más esperanzadora. Todo este sufrimiento, esta búsqueda, esta sensación de vacío, es en realidad el alma gritando por despertar. Es la sabiduría interior demandando atención. Es la naturaleza más profunda de una mujer exigiendo ser honrada y expresada. Marco Aurelio nos enseña: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La verdadera aventura que cada mujer necesita no es escapar de su vida, sino despertar plenamente dentro de ella. Los estoicos nos ofrecen un camino práctico hacia esta plenitud. Primero, la práctica diaria del autoconocimiento. Cada mañana, antes de comenzar a cuidar a otros, dedica 15 minutos a preguntarte: ¿qué necesito hoy para sentirme alineada conmigo misma? ¿Qué aspecto de mi identidad he estado ignorando? Segundo, el ejercicio de los límites conscientes. Epicteto nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Tú controlas cómo inviertes tu tiempo y energía. Comienza a invertir conscientemente en tu propio crecimiento, no como un acto de egoísmo sino como un acto de responsabilidad. Tercero, la práctica de la autenticidad gradual. En lugar de buscar aventuras externas, aventúrate dentro de tu propia vida. Comparte con tu pareja aspectos de ti misma que has mantenido ocultos. Persigue intereses que has abandonado. Reconecta con sueños que has descartado como impracticos. Cuarto, la cultivación de la independencia emocional. Aprende a validarte a ti misma, a encontrar satisfacción en tus propios logros y crecimiento, no solo en hacer felices a otros. Finalmente, la práctica del amor fati, amar tu destino, incluyendo las limitaciones de tu situación actual, mientras trabajas conscientemente para crear más plenitud dentro de esas limitaciones. La mujer que abraza estos principios estoicos descubre algo revolucionario: no necesita una aventura para sentirse viva. Se convierte en su propia aventura. Su vida, vista a través de ojos despiertos, se vuelve fascinante de nuevo. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. No desperdicies más tiempo buscando fuera de ti lo que ya tienes dentro. Tu alma completa, tu identidad auténtica, tu capacidad de plenitud, todo está ahí, esperando a ser redescubierto y honrado. Escribe en los comentarios cómo este conocimiento cambió tu visión de la vida.
Comparte este vídeo con alguien que necesita recuperar la conexión consigo misma. Suscríbete y activa la campanita para recibir cada semana herramientas estoicas que te ayudarán a vivir con más fortaleza, claridad y libertad interior. Al suscribirte, recibirás enseñanzas prácticas que transformarán tu relación contigo misma y, por extensión, con todos los demás en tu vida. ¿Estás lista para comenzar la verdadera aventura de redescubrirte a ti misma? Recuerda, el verdadero poder no está en cambiar el mundo, sino en despertar completamente dentro de tu propia vida.